A ver, uno se imagina cuando en la administración de Sebastián Piñera se propone, para quienes no han comido tanta pasa y de repente uno se le van olvidando los hechos, uno los refresca porque estudia estas materias, entonces cada cierto tiempo uno va tratando de recordar. Con el apagón empezamos a ver, bueno, ¿cuándo se crea este sistema, entre el sistema interconectado central con el sistema del Norte Grande? ¿Cuándo? Bueno, fue la administración de Sebastián Piñera el año 2010. Recuerden que cuando se dice, finalmente se empieza la visión de que Hidroaicén ya no iba a formar parte de la matriz energética, obviamente por el debate que había en ese momento, se buscan otras alternativas y una de las propuestas en Sebastián Piñera 1, el gobierno como se le conoce de Piñera 1, y se crea generar un solo sistema, ¿ya? Con un centro de despacho, con unas líneas de control, todo un sistema que en ese momento se dijo, incluso las empresas privadas, que era muy robusto, siempre se ha pensado, bueno, ¿y qué pasa si vienen los hackers y los hackers quieren meterse al sistema y cortan la energía de una ciudad entera, de hospitales, etcétera, etcétera? Y se dijo, no, mire, es robusto, esto funciona. De hecho, hay declaraciones de la época, 2012, 2013, luego con el gobierno de Michelle Bachelet II también. Esto es robusto y es una obra que yo creo que nadie puede no estar de acuerdo. Muy importante porque al final la energía que se pueda perder en el Norte Grande, que la minería no consume, se inyecta a la zona central o centro-sur de nuestro país. Suena muy coherente. Y además se puede trabajar, obviamente, con indicadores de precio, el que entra a despachar, en fin, hay todo un mecanismo en una ecuación. ¿Y por qué menciono esto? Porque, bueno, en ese momento las mismas empresas privadas que quedaron, muchas de ellas a cargo de esto, se dijo, esto va a ser robusto, va a tener todas las líneas de acción necesarias para que funcione y garantice el servicio, el buen servicio, ¿no? Que finalmente son servicios, recuerde usted, la energía que usted paga, que tú, Leila, aquí mismo en la radio, está regulada. Entonces, como son un ejercicio regulado, bueno, está todo muy robusto. Y viene el martes 25 de febrero, que va a quedar inscrito en la historia, porque viene este apagón que nos dejó hasta la noche en completa oscuridad. Y ahí inmediatamente las versiones fue, bueno, ¿qué pasó? ¿Fue un atentado? Salió Carolina Toá, que hoy día es candidata, en ese momento era la ministra del Interior, descartó rápidamente algún tipo de atentado o que se metieron los hackers y cortaron la energía. Dijo, no, esto no es un atentado, aquí no, aquí puede haber una falla humana o de tecnología, pero esto se tiene que investigar. Y a medida que avanzan los días, vamos conociendo... A cuentagotas. A cuentagotas vamos conociendo... Eso hay que destacarlo harto. A cuentagotas hemos ido conociendo detalles de una situación que nos dejó vulnerables como país y poco y nada se sabe. Y yo quiero decir por qué vamos a entrar de lleno a lo que dijo el Coordinador Eléctrico Nacional en una respuesta a la SEC, a la Superintendencia, que se la vamos a decir de inmediato. Pero ¿por qué a cuentagotas? Porque es interesante, porque uno se imaginaría que como es un sistema que se decía robusto, al generarse las interrupciones se sabía con exactitud o se podía tener alguna fuente de origen mucho más exacta de qué pudo haber pasado, que hay un árbol que puede pasar, ¿no? Por eso es que es la lucha sistemática con las industrias forestales en el sur del país, o sea, que las líneas de seguridad de las torres de alta tensión sean seguras, que si se cae un árbol no corte el sistema, porque obviamente puede generar un colapso en el sistema en zonas específicas. Pero bueno, el Coordinador Eléctrico Nacional le respondió a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y en esa respuesta apunta derechamente, Leila, a la empresa ISA Interchile. ISA Interchile. Y dice que ellos ingresaron incluso sin autorización al sistema, o sea, no avisaron previo al corte. Y que durante el corte tampoco faltó transmisión de información con el Coordinador Eléctrico Nacional. Claro, dicen que estaban haciendo trabajos que podrían haber provocado el megacorte, pero que estos trabajos no fueron informados y mucho menos autorizados, por supuesto. Igual ha sido la dinámica desde que esto pasó, entre echarnos la culpa unos con otros sin que se diga directamente qué fue lo que pasó. Y que es también lo que ha sido cuestionado incluso cuando fueron al Senado el miércoles a dar explicaciones de este megacorte. Y eso fue, yo creo, el cuestionamiento principal. ¿Cuál es la autocrítica? Entregue los detalles.
dejen de echar Bueno, la culpa, digan qué pasó. Ellos dicen que todavía siguen recabando la información, siguen realizando el estudio propiamente tal, porque ¿cuál es la pregunta al final de fondo? ¿Qué garantías tenemos de que esto no vuelva a ocurrir? ¿Cómo las empresas, en este caso, ISA Interchile, que es de origen, recuerde usted, de los capitales son colombianos, en nuestro país están en varias áreas, también están en área de infraestructura de obra pública como autopistas. Y la pregunta ahí era, el coordinador, el sistema robusto, ¿tiene cómo detectar qué falló? Porque no fue solamente una falla. Recuerden que la empresa de origen colombiano dice, mire, nosotros a los 40 minutos ya estábamos listos para despachar, para reconectarnos. Y después dicen que eso fue mucho. Pero eso no pudo ocurrir, no ocurrió, básicamente porque del sistema no los dejaban, no lograban conectarlos para que la electricidad saliera. Y la pregunta ahí de fondo, y yo creo que allá es donde me imagino va la superintendencia, es cómo se garantiza que esto no vuelva a ocurrir. ¿Cómo se garantiza de que cuando existen estas fallas de infraestructura que son, digamos, potentes, no vuelva a ocurrir? Porque cuando uno mira el documento, va a estar pronto en biobiochile.cl, está toda la explicación. De hecho dice informe GO número y aparece el número respecto a oficio del SEC ordinario electrónico, y aquí es donde van respondiendo uno a uno. Y ahí es donde señalan ellos como empresa que dicen que, esto es muy interesante, dice, a la 1:35 de ese día se encontraba vigente el informe, obviamente, de ingreso de la empresa Interchile, donde se comunicaba que se verificaba falla del módulo de comunicación principal de la función, y esto son puras codificaciones, sistema de comunicación de respaldo se encuentra totalmente operativo para funciones de protección de ambos circuitos. Eso pasó a la 1:35. Y resulta que a las 3 de la tarde, con 15 minutos 41 segundos, se desata el desastre. Entonces, se fijan, amigos auditores, entre la 1 de la tarde, 1:30, que es el último reporte, hasta llegar a las 3 de la tarde con 15 minutos, es lo que todavía, o sea, tiene que investigar, pero que todavía ahí es donde se pone un signo de interrogación. Hay más de 1 hora y media en que no sabemos qué pasó y que falta la cronología, minuto a minuto, de qué fue lo que pasó que provocó este megacorte que tuvo a gente incluso casi 15, 18 horas sin suministro eléctrico. El tema es que se garantice que esto no vuelva a ocurrir. Si al final el impacto, no solo porque uno puede decir económico, sí, obviamente tiene un impacto económico, pero imagínense lo que pasó en centros de salud familiar que tuvieron que bajar las persianas, porque como el corte, como no había, la electricidad no llegaba, la autonomía de estos recintos empezó a mermar y obviamente no pudieron hacerse horas extraordinarias, no se pudo, las personas que estaban citadas fuera del horario no se podían ingresar, y eso lleva a que aquí tiene que haber un responsable. Claro, tenemos... ¿Es la empresa? ¿Qué pasa si es la empresa? ¿Se caduca la concesión? Eso es lo que todos queremos saber. ¿El contrato? Porque claro, acá todos los servicios básicos de emergencia tienen su generador y sus cosas, pero estos tienen un tiempo de autonomía. ¿Y si no es la empresa? Hubiera llegado. ¿Y si no es la empresa? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Y cuándo lo vamos a saber también? Eso es un punto muy importante. Ya. Está eso que también ha marcado la semana, porque fuimos conociendo más detalles, pero lo que esta semana termina es la primera semana de marzo, la primera semana de este año, donde muchos están ingresando al colegio, qué sé yo, y se conocen los WhatsApp de la presidenta de la Cámara de Diputados. Y se está generando también, junto con ello, un clima que puede ser muy riesgoso desde el punto de vista de la institucionalidad, porque yo creo que se van confundiendo ciertas cosas. Por un lado es la presidenta de la Cámara, pero eso no le da prerrogativas especiales. Uh-huh. Lo que sí es necesario es que para haber llegado a ese allanamiento por parte, ¿no es cierto?, de la Fiscalía en coordinación con la policía, tiene que haberse hecho rigurosamente un muy buen trabajo. Y yo creo que a ese punto, que hoy día no está en el tapete, yo creo que es donde se van a poner los focos en las próximas horas. Es decir, está bien,
se demoró más de un año la Policía de Investigaciones en entregar el informe. Pero ¿qué pasó entre fines de diciembre, cuando llega el informe, y el día en que se realiza este allanamiento, que fue el lunes de esta semana? Eso es lo que viene en cuanto a los focos. ¿Cómo estuvo ese procedimiento? Los tiempos y los plazos, el análisis, porque pareciera bastante más sencillo al leer el informe de la policía. ¿Qué pasó y por qué se escogieron ciertos elementos para ese día? La Fiscalía los ha explicado, los vamos a volver a contar acá en Radiograma, pero le adelanto desde ya que ahí viene un foco central que tiene que ver con la calidad de la investigación. Y eso yo creo que puede generar una tormenta desde el punto de vista para el Ministerio Público también, respecto a cuál va a ser el desarrollo y cuáles fueron esos criterios para ese desarrollo. Y yo creo que ese es un debate que se viene, y probablemente el día lunes, junto con la oposición haciendo su trabajo, que quiere sacar de la mesa a la diputada Cariola, va a generar seguramente una tormenta perfecta de inicio de año político, sobre todo con un telón de fondo, las candidaturas presidenciales. ¿Qué va a hacer el Partido Comunista? ¿Va a sostener a la diputada para que sea una carta senatorial, o definitivamente va a ir tomando distancia de Carol Cariola? Todo eso lo vamos a conocer, porque esto es como una especie de serie de guión que se va escribiendo. Lo vamos a conocer en las próximas horas. Análisis y profundidad. Radiograma.